Las sofisticadas ondas del cabello están cubiertas por un velo ligero, mientras que los brazos abiertos recuerdan una súplica. En las catacumbas romanas de los santos Marcelino y Pedro se muestra en una sola obra en todo su esplendor la semilla de la iconografía cristiana medieval de las vírgenes de la misericordia. En el subsuelo de la capital el arte clásico anticipa el arte sacro. Enmarcada por dos arbustos, esta matrona vuelve a recibir a peregrinos y visitantes en el interior del cubículo llamado de las dos entradas, última etapa de un recorrido de restauración llevado a cabo por la Pontificia Comisión de Arqueología Sacra que comenzó en 2012 gracias a la generosa contribución de la Fundación Azerbaiyana Heydar Aliyev. Una colaboración entre culturas diferentes que aúna la Santa Sede y Azerbaiyán, Estado musulmán de mayoría chiita, para trabajar en la conservación de los tesoros del arte. Un encuentro muy parecido al que emerge de los numerosos frescos de las catacumbas de los santos Marcelino y Pedro, donde dialogan y se contagian tradiciones distintas, como subraya el presidente de la Pontificia Comisión de Arqueología Sacra, el cardenal Gianfranco Ravasi. Se entrevé claramente una especie de flujo, de paso entre la cultura clásica y la cristiana, de manera que los grandes símbolos de la cultura clásica se transcriben al mundo cristiano. Un ejemplo entre todos de los más sugerentes es el de Orfeo, que atrae las almas con su lira y que en este momento con el cristianismo se convierte en Cristo mismo, que es representado como Orfeo, capaz de atraer así las almas para hacerlas entrar en el horizonte de la gloria y de la resurrección. La reciente restauración, cuyos resultados fueron presentados en el Museo Nacional Romano, ha liberado de una costra negra de cal la representación de esta matrona orante, como también los frescos del siglo IV que decoran el cubículo. Con el láser hemos conseguido descubrir la imagen de una mujer orante, una matrona muy rica, peinada como en la época de Constantino. El cubículo es constantiniano, igual que es de Constantino el mausoleo que está sobre la catacumba donde está sepultada su madre Helena. Alrededor están el buen pastor, el ciclo de Jonás, Noé en el arca, las imágenes, los paradigmas de salvación en el pasado que aseguran a la matrona orante alcanzar un más allá. El acuerdo entre la Santa Sede y Azerbaiyán continúa con otro importante proyecto de restauración que afectará a las catacumbas de San Sebastián Extramuros en Vía Apia Antigua. Aquí ya no serán los frescos, sino los mármoles que guarda el complejo arqueológico, los que hay que devolver a su aspecto original. Se trata de un grupo de 13 sarcófagos monumentales, esto es, algunos de los centenares de sarcófagos que estaban situados en la basílica circiforme que edificó Constantino, con muchos mausoleos llenos de sarcófagos que hoy necesitan muchos cuidados. Y Azerbaiyán también en este caso nos está ayudando con gran generosidad. ¿Qué le parece? A ver, Ángel, cuando vas a Roma y bajas a catacumbas, ¿con qué te encuentras? O sea, por lo que hemos visto, hay frescos, hay representaciones, hay catacumbas precristianas y luego cristianas. O sea, te encuentras con expresiones de arte romano, pagano y luego cristiano. Sí, sigue siendo la misma técnica de pintura romana que normalmente se puede o se conoce mucho en la parte de Pompeya, ¿no? Es la misma técnica, pero aplicada a personajes, principalmente Cristo, los apóstoles, que todavía tienen rasgos anteriores al redescubrimiento de la Sábana Santa. Cuando se descubre la Sábana Santa, redescubre porque estuvo escondido varios siglos en Antioquía, entonces dicen, este es el verdadero rostro, hay que cambiar la iconografía de Cristo. Entonces lo empiezan a poner con barba, con raya en medio, como lo conocemos en la mayor parte de los íconos. Todas estas representaciones anteriores se usa a un Cristo adolescente, sin apenas barba, generalmente como el buen pastor. Entonces, cuando ustedes vean una representación es que están viendo una representación del siglo IV, del siglo III, de lo más antiguo que hay. Antes de que se redescubriera la Sábana Santa que presenta el rostro de Cristo. Entonces ya se usó ese modelo para de ahí en adelante. ¿Qué tal?
¿Y cuándo es que se redescubre la Sábana Santa? Es en año 525, la redescubren en Antioquía y se la vuelven a llevar a Edesa, donde había estado por un tiempo. Es una historia fascinante toda la... Así que antes del siglo VI veremos representaciones de Cristo sin barba, sin el bigote, sin el... Muy joven, de pelo adolescente, largo. en Rávena, que es el lugar donde más iglesias se conservan construidas antes del siglo IV, siglo V, pues gran parte de las representaciones de Cristo es tipo el Buen Pastor, ¿no? ¿Cuáles catacumbas son obligadas de visitar? Bueno, las mayores y más importantes son las de sobre la Vía Apia, está la de el Papa Sixto, está la de San Sebastián, que es la que van a recuperar ahora, y la de Santa Inés, por ejemplo. ¿Por qué se les llama catacumbas de San Sebastián? Porque allí estuvo el cuerpo de San Ahí estuvo, Sebastián. realmente había dos formas de enterramiento en la época romana. Una era en catacumbas dentro de la tierra y otro eran necrópolis, que eran cementerios al aire libre. Ajá. Entonces, no era que eran particularmente cristianos o que ahí se llevaran o se escondieran, porque hay una creencia de decir, es que en las catacumbas vivían los cristianos. No, los cristianos nada más iban ahí a festejar o a celebrar la entrada de un santo al cielo, ¿no? Porque el día de su muerte, como lo vemos ahora, es el día de su ascensión. Entonces, ahí se celebraba el aniversario del martirio. Pero ya las ceremonias religiosas se hacían en las domus ecclesias. Se juntaba la comunidad, generalmente el que tenía una propiedad más grande, ahí se juntaban y ahí celebraban la misa o la liturgia de la palabra o la Eucaristía. Y solamente iban a las catacumbas a celebrar la fiesta del mártir. La Basílica de San Pablo Extramuros, por ejemplo, Sí. se edificó sobre una necrópolis. antigua necrópolis, o sea, un panteón al aire libre. Cielo abierto. Ajá. Ajá. Como tipo capillas. Esto era dentro de la tierra. Las catacumbas. Las catacumbas generalmente eran lugares donde habían extraído piedra y quedaban esos lugares y dijeron, pues también nos sirve para guardar. Y eran más protegidas para el celebrar, porque al aire libre pues era más fácil de que te vieran cuando había época de persecución. En cambio las catacumbas se prestaban más a una intimidad. En lo oculto. Vamos a hacer una pausa. Apenas estamos empezando, ¿eh? Hay mucho más que mostrarle. Por ejemplo, el tren que sale de la estación de tren, muy antigua, del Vaticano, y hace el recorrido hasta llegar a Castel Gandolfo. Esto y mucho más al volver. El sitio www.vericreer.com contiene varios videos, artículos editoriales y programas de televisión católicos. Nuestra página puede visitarse en cualquier momento para recorrer sus diversas secciones. También se puede obtener una suscripción gratuita en la sección Suscríbete gratis. Basta con anotar nombre y correo electrónico para recibir cada semana información actualizada vía email. Visite vericreer.com, suscríbase gratuitamente, aumente sus conocimientos de nuestra fe y manténgase bien informado.